Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. En nombre del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación del libro del doctor Enrique Guadarrama. Nos honran con su presencia el día de hoy el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También igualmente el autor del libro, el doctor Enrique Guadarrama López. Y finalmente el doctor Diego Valadez Ríos, investigador y exdirector de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para aprovechar el tiempo, yo quisiera pasar directamente a los comentarios de la obra. Quisiera, desde luego, presentar que el licenciado Luis Raúl González Pérez pudiera hacer los comentarios correspondientes a la obra. ¿Sí es tan amable? Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todas ustedes. La verdad es un privilegio pisar Ciudad Universitaria y pisar el Instituto de Investigaciones Jurídicas, dice Rosa María Álvarez de Lara, mi instituto. Porque, como ustedes saben, le tengo gran aprecio al instituto, a la universidad, y que verme aquí en la mesa con tan distinguidas personalidades, el doctor Diego Valadez, gran amigo, gran jurista, gran exfuncionario, al doctor Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del instituto, y quien acaba también de presentar una magnífica obra, y desde luego agradecer al doctor Enrique Guadarrama que haya pensado en un servidor para presentar su obra, Contratos de Adhesión y Cláusulas Abusivas. Pero también me da enorme alegría ver en el auditorio a grandes amigos, a grandes excompañeros de trabajo con los que tuve la oportunidad de colaborar, con los que llevamos una responsabilidad muy importante al interior de la universidad, que es la abogacía general, y veo aquí a muchos de los abogados que colaboraron con un servidor, lo cual les agradezco por esa colaboración y porque estén aquí en la presentación de una obra de quien fue también director general jurídico en la universidad. Están compañeros inmediatos que colaboraron en la propia oficina, Braulio Ramírez, Seo Tejada, podría decir otros nombres, pero bueno, me quedaría corto, amigos de la Facultad de Derecho, y también ahora compañeros también están con nosotros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Felicito a la familia del doctor Guadarrama aquí presente, qué bueno que están para acompañarle. Y como decía, agradezco que me hayan invitado a esta presentación, sobre todo que se inscribe precisamente durante los 75 años que está cumpliendo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y qué mejor espacio tan inmejorable para la presentación. Con orgullo y satisfacción centraré mi participación mayormente en destacar la labor intelectual y trayectoria universitaria y pública del autor, a quien muchos de ustedes, como dije, ya conocen. Considero que la experiencia que ha venido adquiriendo a lo largo de su vida profesional le ha dado los elementos necesarios para producir esta obra, que desde ahora considero ampliamente recomendable. Me une una gran amistad con el doctor Guadarrama, la que inició hace ya bastante tiempo, precisamente en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando su sede estaba en la Torre 2 de Humanidades. Recuerdo que aún siendo estudiante, fue becario y técnico académico.
y les estoy hablando más o menos del año de 1981. 82. O sea que, como dicen los chavos, ya llovió, ¿no? En el Instituto de Investigaciones Jurídicas trabajó al lado del licenciado Ezequiel Guerrero Lara en el área de jurisprudencia. Después trabajó bajo la tutoría del maestro Jorge Barrera Graf, interesándose desde entonces por temas del derecho mercantil. Y quiero enmarcar toda esta trayectoria para que ustedes comprendan precisamente la pluma que se contiene en esta obra. El doctor Guadarrama es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, habiéndose graduado con mención honorífica. Con gran dedicación y espíritu de superación continuó sus estudios obteniendo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, recibiendo el magna cum laude. A través del tiempo ha venido consolidando su carrera académica. Actualmente es profesor titular por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. También ha sido profesor en el ITAM, Universidad de Anáhuac y el Tecnológico de Monterrey. Sus inquietudes académicas han sido expuestas en diversas publicaciones. De tal suerte, es autor de diversos libros en los que ha desarrollado temas de derecho mercantil, derecho universitario y derecho de los consumidores. De su producción podemos mencionar sus libros Las sociedades anónimas, Análisis de los subtipos societarios, La protección jurídica de los consumidores en materia inmobiliaria y La sociedad anónima en el derecho mexicano. Consideraciones sobre la anónima bursátil. Desde luego, es imposible dejar de mencionar, y van a ver por qué digo que es imposible dejar de mencionar, los libros Autonomía Universitaria y Universidad Pública, El autogobierno universitario, y tópicos de derecho universitario en los que tuve la suerte de participar con él como coautor. No se iban a imaginar que no lo iba a mencionar. La solidez de su carrera académica la ha venido forjando a la par de su carrera profesional en el servicio público. En la UNAM fue abogado auxiliar del Defensor de los Derechos Universitarios, siendo en ese momento el maestro Jorge Barrera Graf. Además debemos decir que fue el primer ombudsman universitario, el maestro Barrera Graf. Asimismo fue director general de Estudios de Legislación Universitaria, coordinador de asesores del abogado general, director de Servicios Generales y director general de Asuntos Jurídicos. También se encuentra aquí presente la doctora Arcelia Quintana, con la cual Enrique colaboró. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ocupó los cargos de subdirector de Estudios y Calificación, asesor jurídico del presidente de la CNDH, director general de Quejas y Orientación, y actualmente ocupa el cargo de segundo visitador general. El tiempo me ha dado la oportunidad de tratarlo y conocerlo mejor. Es así que en varias de esas responsabilidades hemos coincidido, circunstancia que me ha permitido atestiguar su alta responsabilidad y compromiso institucional. Puedo darle el calificativo de profesional porque es una persona que ejerce su profesión con relevante capacidad de aplicación. También ha ocupado diversos cargos en la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría Federal del Consumidor. Como señalé antes, la experiencia adquirida en su desempeño profesional lo ha sabido reflejar en sus publicaciones. Clara muestra de ellos es el libro Contratos de adición y cláusulas abusivas que hoy se presenta. El tema del que se ocupa en esta ocasión, como sabemos, es el de los contratos de adhesión y la cláusula abusiva en los ámbitos comerciales y financieros, mismos que resultan relevantes para el desarrollo para el derecho mercantil, pero a la vez resulta de interés general, ya que tiene que ver con la actividad cotidiana de muchas de las personas. La importancia de esta obra radica en ofrecer un panorama detallado, objetivo y certero de la realidad jurídica de los contratos de adhesión y de la problemática que las envuelve, así como las prácticas dominantes que ejercen ciertos actores de la vida social, como son, en este caso, los proveedores y las entidades financieras y comerciales que siempre intentan dar una apariencia de equilibrio y equidad en las condiciones contractuales que imponen, cuando muchas veces nos dice no es así. Recordemos que existen organizaciones, sociedades o empresas que detentan un poder inmenso. A esas organizaciones se les ha denominado poderes de hecho, poderes salvajes, diría Ferrajoli, o poderes fácticos, y pueden, y lo hacen con frecuencia, afectar derechos de particulares. Entre los principales poderes de hecho se encuentran precisamente, entre otros,
grandes y a veces monopólicas, o casi monopólicas empresas y bancos nacionales y transnacionales. En tales condiciones, el Estado debe cumplir con su obligación de salvaguardar la seguridad jurídica y el patrimonio de los gobernados, para lo cual se deben diseñar las estrategias legales e institucionales adecuadas. La obra está estructurada en 6 capítulos. Los 3 primeros abordan diversos aspectos de los contratos de adhesión. El primero trata, entre otros aspectos, sus principios generales. El segundo analiza el esquema legal de los contratos de adhesión en el ámbito comercial. Y en el tercero se analizan en particular los contratos de adhesión en materia financiera. Es de destacar que además de apoyarse en un sólido aparato crítico, aportando abundante información legal, jurisprudencial y doctrinal, el autor, Enrique, utiliza en diferentes partes de la obra útiles cuadros sinópticos y comparativos que facilitan la comprensión técnica de los temas abordados. El cuarto capítulo se dedica en concreto a las cláusulas abusivas u opresivas. Este capítulo es medular en la obra, toda vez que el autor se detiene en analizar la obligación del Estado para brindar protección debida a los consumidores, para lo cual propone crear un órgano constitucional autónomo a manera de ombudsman del consumo comercial y financiero. Lo escribió antes de estar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo objetivo, dice, será que las relaciones empresariales con los consumidores y usuarios financieros sean equilibradas y equitativas, que los mecanismos publicitarios sean razonables, que los contenidos contractuales sean proporcionados, entre otras funciones. Es decir, propone fusionar las actuales instituciones garantes, como son la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, transformándolas en una Comisión Nacional de los Derechos del Consumidor con carácter autónomo y siguiendo la corriente actual, nacional e internacional, de impulsar el reconocimiento de los derechos humanos. Se percibe que esta propuesta surge de su experiencia profesional en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la cual conoce perfectamente su funcionamiento, así como de la adquirida por su paso en la Defensoría de los Derechos Universitarios. En caso de no optarse por crear el Ombudsman del Consumidor, el autor señala que procedería el fortalecimiento competencial de las actuales instituciones encargadas de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, la Profeco y la CONDUCEF. Pero Enrique no se queda en lo anterior. Otra alternativa que propone ante la imposibilidad de que las anteriores propuestas prosperen es formar el Instituto de Especialistas en Contratos de Adhesión, que tengan como fin específico revisar cualquier modelo de contratos de adhesión, sea público o privado, a fin de evitar que se inserten cláusulas abusivas. Como ven, el autor es muy propositivo. El capítulo 5 incluye la revisión jurisprudencial que ha tenido la materia de los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas y opresivas. Se indica que los tribunales han venido desarrollando una importante interpretación sobre el tema en sus recientes pronunciamientos. Sin embargo, si bien se han dado avances, ello no ha sido suficiente. En el último capítulo encontramos las modificaciones legislativas que sugiere Enrique Guadarrama para precisamente aplicarlas al clausulado de los contratos de adhesión, que corrijan las prácticas comerciales y abusivas de las empresas y consoliden los derechos de los consumidores. Amigas y amigos, este trabajo es altamente recomendable y considero que será de gran utilidad para los abogados, estudiantes y cualquier profesionista interesado en el tema. Finalmente, solo deseo añadir que Enrique Guadarrama es un hombre generoso que rinde culto a la familia y a la amistad. Felicidades por este nuevo logro y estoy seguro que vendrán muchas otras obras del doctor Enrique Guadarrama y que en la CNDH, donde actualmente se desempeña, nos hemos estado viendo beneficiados de sus conocimientos, de su experiencia y de sus propuestas también de innovación. Felicidades por esta magnífica obra, Enrique. Muchísimas gracias.
Muchas gracias al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos enorgullece que esté usted nuevamente aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, siendo nuestro reciente abogado general. Nos llena de orgullo que esté con nosotros, igual que la comunidad universitaria que le acompaña. Yo quisiera, a continuación, dar la palabra al doctor Diego Valadez Ríos, quien, por cierto, hace el prólogo de esta valiosa obra. Gracias. Muchas gracias, doctor Ibarra. Desde luego saludo a todos ustedes. A algunos de ustedes ya tuve la oportunidad de hacerlo personalmente. Los saludo ahora con mucho afecto. Y antes de iniciar mi comentario, con la enorme confianza que hay entre los miembros de esta mesa y con la relación de antigua amistad, pero sobre todo con el enorme respeto que todos los presentes tenemos por el trabajo que realiza nuestro ombudsman, creo que tiene que retirarse y creo que le llaman otras labores. Estoy seguro de que le interesa escuchar lo que después diga, sobre todo el autor, pero como lo tiene muy cerca de su propia oficina, a lo mejor pueden comentar en otra ocasión. Gracias por el comentario, Diego. Decimos en la Comisión Nacional, efectivamente, como bien lo plantea Eliseo Valadez, me tenía que retirar, pero como decimos en la Comisión de esos asuntos, lo que tenía que atender se resolvió durante el procedimiento. Entonces, me quedará escuchar la magnífica exposición tanto de Diego como de Enrique en sus comentarios. En buena hora. Qué bueno, presidente, que te quedas aquí con nosotros. Qué bueno, Luis Raúl. Bien, gracias por presidirnos al secretario académico del Instituto y gracias, querido Enrique Guadarrama, por darnos a todos los presentes la oportunidad no solo de estar juntos, sino de poder dar la bienvenida a una aportación tan significativa para el derecho mexicano como la que ofrece este trabajo publicado por Editorial Porrúa y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre contratos de adhesión y cláusulas abusivas. El presidente de la comisión, querido amigo, exabogado general y siempre miembro de esta comunidad, porque así lo consideramos, así ha sido durante la mayor parte de su vida profesional y así lo seguimos considerando, ha hecho ya una muy acertada exposición acerca del contenido de la obra. Tuve el privilegio, gracias a la generosa invitación de su autor, de formular un prólogo en el que exalto justamente muchos de los aspectos que han sido también señalados por el maestro Luis Raúl González Pérez. Particularmente, el que me atrajo fue, sin duda, ese al que con tanta atención enfocó en cuanto a la revisión de las facultades de Conducef y de Profeco y, sobre todo, a la posibilidad que plantea en cuanto a la fusión de estos organismos para dar lugar a una Comisión Nacional de los Derechos del Consumidor. Este es un tema acerca del cual la mayor parte de ustedes tendrá sin duda más experiencia y más conocimientos de los que yo tengo. En particular, pues, yo mucho de lo que sé, que es poco, pero lo que sé, lo debo a la lectura del trabajo del doctor Guadarrama, como a la lectura de esa maravillosa obra en materia mercantil con la que nos ha orientado a todos los lectores de derecho en el país, la doctora Arcelia Quintana, y que no solamente nos ha orientado como autora, sino que ha orientado también a muchas generaciones como brillante maestra universitaria. Celebro que nos acompañe, como celebro que también estén aquí investigadores a quienes seguimos extrañando, pero sabemos que están desempeñando un trabajo importante para el país, como Edgar Corso y Jorge Carmona. Qué bueno que nuestros investigadores
están en este momento en una trinchera tan importante para la vida institucional del país. Bien, aunque como digo, el tema es un tema efectivamente encuadrado en lo que consideramos derecho mercantil, evidentemente representa también un interés para quienes trabajamos otras disciplinas jurídicas. En rigor, tenemos que poner en cuestión, como lo hacemos en las disquisiciones estrictamente teóricas, si se sostiene la validez de esta separación entre derecho público y derecho privado, pensando que, en rigor, pues todo acto de aplicación del derecho en su dimensión coercitiva implica la participación de un ente público. Pero no entro a esa disquisición teórica que nos podría llevar mucho tiempo, sino me quedo solamente en un aspecto que es el que me atrajo cuando leí de punta a punta el libro para poder elaborar el prólogo correspondiente, y es cómo los temas que se consideran de relevancia mercantil son también en nuestro tiempo de relevancia para la vida del Estado. Ya había sido autorizada la publicación de la obra, ya había yo leído en las pruebas este trabajo, es más, ya estaba publicado el libro, cuando aparece en el panorama mexicano ese singular escándalo de FICREA. Y esto le da a la lectura del libro justamente a las cláusulas abusivas en el ámbito comercial y en el ámbito financiero una enorme actualidad. Para que podamos entender mucho de lo que está pasando en este momento, que es tema de comentario cotidiano y en el que podemos advertir cómo efectivamente muchos mexicanos han sido afectados en su patrimonio, podemos asomarnos a este libro y vamos a encontrar que las claves de lo que acaba de ocurrir están precisamente en las deficiencias del orden normativo que apunta Enrique Guadarrama con enorme precisión. Así pues, encontramos que el proceso mercantil no es un proceso que esté ajeno al proceso de la vida del Estado. Hace 3 semanas fue presentado en este instituto también otro trabajo notable referido asimismo al mundo financiero, y es el trabajo elaborado y al que se refirió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos por Francisco Ibarra, la privatización bancaria en México. Me hizo favor también de invitarme a la presentación de ese libro y en ese momento comenté con otro énfasis y con relación a otro enfoque distinto aquella famosa expresión liberal que deriva de las enseñanzas de Adam Smith, referida a la mano invisible del mercado. El problema hoy, amigas, amigos, es que hay 2 manos invisibles, la del mercado y la del Estado. Y lo que resulta justamente preocupante es que al lado de la mano invisible del mercado esté la mano invisible y de alguna manera insensible del Estado. La mano del Estado nunca puede ser invisible. La mano del Estado tiene que hacerse sentir y tiene que dejarse ver, las 2 cosas. Y es el punto en el que justamente el autor plantea el remozamiento de Profeco y Conducef. Y justamente lo hace como jurista experimentado, como un estudioso del derecho que ya ha dado muchos frutos importantes a la bibliografía mexicana
y que tiene además una experiencia como funcionario público y como funcionario universitario, como ampliamente describió el maestro González Pérez, tanto la obra cuanto el desempeño, la trayectoria profesional del doctor Guadarrama. Y bueno, ya que el maestro González Pérez mencionó ese importante libro sobre la autonomía universitaria, yo quiero subrayar que fue publicado en 2009 con motivo de los 80 años de la autonomía universitaria en el país. Y también tengo que presumirles, ya que él presumió de ser el coautor, pues yo quiero presumir que también fui presentador de esa obra, que ahí estuvimos juntos. Como ven, ya tenemos montado este número desde hace varios años. Bien, pero el tema al que quiero llevarlos justamente es a la actualidad que representa para definir la vida de las instituciones relacionadas con la actividad mercantil en un proceso en el que se ha dado una difuminación de muchas de las funciones del Estado. No es esta una circunstancia que solamente nos afecte a los mexicanos. Es un proceso que se ha dado de manera generalizada a partir fundamentalmente de la gran quiebra del Estado intervencionista, fundamentalmente en el mundo socialista. Y por eso el punto de inflexión se dio en 1989. Y se pasó justamente a una posición inversa de aquella que se había tenido hasta ese momento en cuanto a la construcción de un Estado que había resultado ciertamente muy opresivo y que había utilizado como pretexto para esa opresión un hipotético bienestar colectivo. Evidentemente no hay bienestar posible sin libertad, pero la reacción tan fuerte que se produjo con relación a ese Estado que entró en crisis y cuya fecha emblemática, repito, se sitúa en el momento del 89 en el que cae el muro de Berlín, significó un giro hacia el otro extremo de la estructura y de la función del Estado, considerándose entonces que lo adecuado, que lo que inclusive surgió esta expresión en el mundo anglosajón y rápidamente se irradió hacia nosotros y hacia otros ámbitos lingüísticos, que lo políticamente correcto consistía en reducir la magnitud del Estado. Esto se da en un momento en el que se produce un gran proceso de globalización financiera y mercantil. Poco después de este proceso importante para el mundo, México suscribe el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y así comienzan a desgranarse otros múltiples instrumentos contractuales semejantes. Luego se constituye la Organización Mundial del Comercio y se integran nuevas formas de intercambio financiero y de intercambio comercial. Y resulta que este proceso de desarrollo intenso de los intercambios comerciales y financieros se da al mismo tiempo que se va desmadejando, desmoronando, o por lo menos disminuyendo la función normativa del Estado. Esto último con motivo de una respuesta frente al Estado hiperburocratizado y, sobre todo, muy injerencista en la vida de la sociedad y en la vida de los individuos. Y los dos fenómenos acaban por producir una realidad como la que hoy vemos, como la que hoy tenemos. Tenemos desde luego múltiples ventajas de la libertad de comercio, pero también tenemos múltiples desventajas del enorme poder que en los pequeños o en los medianos estados tienen las grandes corporaciones internacionales. Es de llamar la atención si recorremos, por ejemplo, nuestro hemisferio,
cómo algunas grandes empresas transnacionales en muchos de los países de América Latina no pagan impuestos. Por ejemplo, en México no se han instalado astilleros españoles que buena falta harían, sobre todo en un país que tiene 10.000 kilómetros de litoral y las flotas pesqueras, por lo menos algunas de las flotas pesqueras en materia atunera y camaronera más importantes del mundo inclusive. No, se han instalado en Nicaragua, por ejemplo, y en Nicaragua se niegan a pagar impuestos. Y cuando el Estado nicaragüense les dice, tienes que pagarme impuestos, les dicen, si quieres que pague impuestos me voy, hay otros paraísos laborales. Si quieres que siga dando trabajo, que esa es mi contribución a la economía nicaragüense, exímeme del pago de impuestos. Y si va uno a República Dominicana, o si va uno a El Salvador, o si va uno a Ecuador, o si va uno a muchos otros lugares, se va a encontrar con que hay este nivel de acción opresiva por parte de las grandes corporaciones internacionales. Y si nosotros vemos nuestro país y examinamos solamente la realidad, por ejemplo, de una empresa llamada Walmart, pues ¿para qué quieren que les cuente? Si lo sabemos todos, es del dominio público. La situación de los trabajadores de esa empresa en todo el planeta es exactamente igual, muy mala. Bien, esto ha hecho que surja, y es una de las reflexiones que se desprenden claramente del relato, de la descripción, del análisis que hace Enrique Guadarrama en su libro, de un sistema normativo que ha venido envejeciendo y que no se ha adecuado a las condiciones de un desarrollo corporativo mercantil que rebasa con mucho, en algunos aspectos por lo menos, la capacidad organizativa y también coercitiva del Estado. Se ha formado, por tanto, una especie de Estado intangible. Hace tiempo, en un trabajo que publiqué sobre controles políticos, me refería a este fenómeno de Estado intangible. Y justamente fue la lectura del libro de Enrique Guadarrama el que me dio claves que yo no había contemplado cuando escribí esta obra hace ya algunos años. Porque cuando se refiere justamente a estas cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, lo que nos encontramos traducido a otro lenguaje, digamos, más convencional o menos convencional si se quiere, es que es un sistema parafiscal completo. Lo que ahí estamos encontrando es que hay una forma de imposición contributiva, no en este caso al causante, sino al consumidor, con relación al cual el consumidor no tiene facultades para inconformarse. Y de la misma manera que pagamos impuestos conforme a la tasa que establecen las leyes aplicables, pagamos precios conforme a lo que establecen estas cláusulas abusivas a las que se refiere en su libro Enrique Guadarrama. De manera que es todo un sistema parafiscal lo que ahí se ha construido. Y esto me hizo recordar aquella pintoresca escena que describe un portentoso escritor inglés, George Bernard Shaw, en una de sus obras, en El superhombre, en este caso, y describe lo que ocurre cuando un viajero inglés va por territorio granadino, va viajando por España, esto es en el siglo XIX, ahí sitúa Bernard Shaw la escena, y el sujeto es detenido y secuestrado, y lo llevan ante el jefe de la gavilla, y el jefe de la gavilla le dice: yo soy, claro, se presenta muy ceremoniosamente con el caballero, con el señor inglés al que acaban de detener, y le dice: yo soy un cuatrero y vivo de robar a los ricos, previniéndolo pues para que supiera lo que se sujetaba. Y el otro le dice: y yo soy un caballero y vivo de robar a los pobres. Bueno, eso es lo que de alguna manera estamos viendo
en relaciones desreguladas, en materia de comercio. Y eso es lo que nos exhibe puntualmente el autor de esta obra, sin llegar, por supuesto, a estos extremos caricaturescos que yo invoco, en esta obra sobre contratos de adhesión y cláusulas abusivas. Es, por lo mismo, no un libro solo para quienes trabajen temas de derecho mercantil. Es un libro para todos los que estén interesados en procesos jurídicos reales, en el mundo real del derecho. A veces los constitucionalistas, hay aquí varios colegas, y no me dejarán mentir, pues nos refugiamos en conceptos bastante más abstractos. Aquí lo que encontramos es la concreción de la norma y de la normalidad. Ese entendimiento de la normalidad a través de la norma mercantil es el que nos permite ver con mucha diafanidad este formidable trabajo de Enrique Guadarrama, por el cual lo felicito ahora reiteradamente y ante ustedes, como lo hice cuando escribí el prólogo al que generosamente me invitó para que mis palabras aparecieran junto a las suyas, y solo acepté porque era la forma de expresar y de dejar constancia no solo de una amistad de muchos años, sino de una admiración muy genuina y muy bien ganada por un hombre que ha sabido trabajar con inteligencia, con seriedad, con honestidad y con una enorme preocupación por el mundo jurídico y por la sociedad a la que sirve. Te felicito, querido Enrique, y muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias al doctor Diego Valadez Ríos por sus palabras, por sus comentarios a esta obra tan, siempre digo, tan acertadas, tan oportunas. Y bueno, ya considerando que no tenemos tanta prisa, no obstante que yo no soy comentarista de la obra, pero conozco un poco de estos temas y sin quitar mucho tiempo, desde luego, ya que estamos entre amigos, entre investigadores, y que ahora son visitadores de la CNDH y una comunidad universitaria importante. Yo sí quisiera también felicitar al doctor Enrique Guadarrama por esta obra, por varias razones, y trataré de ser muy breve. Cuando estudié Derecho, y ya podríamos también decir, más de 20 años, recuerdo que este tema no existía. Me acuerdo muy bien en la clase de contratos, de obligaciones, el tema de los contratos de adhesión no existía realmente. Yo no recuerdo un libro en esa época. Más tarde, conforme me interesé en los temas económicos, pues me di cuenta de la gran transformación que está sufriendo el capitalismo mundial. El doctor Valadez ya nos ha dado un adelanto de esto. Por ejemplo, Galbraith comenta en su obra La sociedad industrializada cómo el capitalismo se va haciendo un sistema económico de entes cada vez más grandes, y que la única forma que tienen de competir es hacerse monopólicos o oligopólicos y controlar los mercados. Sí, esta es una obra ya de los años 60, principios de los 70, ya vemos este gran tamaño que van alcanzando las empresas. Definitivamente, a finales de los 80, como dice el doctor Valadez, vamos a presenciar una revolución del sistema capitalista. Una revolución sin precedentes. Creo que la única que se podría comparar es la que tuvimos a finales del siglo XIX, esta también gran revolución capitalista. En Occidente, esta es una revolución mundial, que ha dado origen a dos grandes formas de capitalismo. Un capitalismo de consumo, que es el modelo básicamente que tenemos en Occidente, y a un capitalismo de ahorro, que es el modelo en Asia. Y en este capitalismo de consumo no hemos diseñado aún los instrumentos para controlar a estos grandes agentes económicos. Definitivamente tenemos un rezago gigantesco, porque además no solamente es de consumo. Como los salarios han caído, la forma de propiciar el consumo es a través del crédito. Entonces tenemos consumo y crédito que se sintetizan en esta obra
de contratos de adhesión en lo relativo al consumo y al crédito. En este sentido, la obra del doctor Guadarrama me parece muy importante, me parece muy valiosa. Hay un gran trecho por recorrer. Cada vez otros agentes económicos van adquiriendo el poder y la capacidad de establecer sus condiciones, de establecer sus cláusulas. Es el caso, por ejemplo, de los hospitales privados, ¿no? Parecen ya contratos de adhesión, no lo son, pero van por allá en la medida en la que estos agentes económicos, ya no solo sanitarios, van creciendo. Yo lo felicito sinceramente, doctor Guadarrama, congratulo que usted tenga esta obra, que nos enriquezca con ella. Y bueno, yo sin más que agregar, robándome estos minutos que la mesa me concedió, quisiera concederle la palabra para que nos hablara de su libro y cerrara esta magnífica presentación. Muchas gracias, muy buenas noches. A lo largo de mi vida he ido adquiriendo muchas deudas de gratitud y hoy estoy también asumiendo una de ellas con quienes me acompañan en la mesa. Son amigos entrañables que han accedido a participar en el evento y que para mí implica una deuda de gratitud. Que por otro lado debo decir que son de esas deudas que uno las asume con mucha alegría por la misma circunstancia en las que se asumen. Agradecer, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi casa, que acoja la presentación del libro, a su secretario académico por ser el moderador, y qué decir pues de dos grandes amigos, colegas que me han impulsado, me han apoyado, siempre han visto con buenos ojos los trabajos académicos o las inquietudes académicas que he venido desarrollando y que siempre he encontrado tanto en Diego como en Luis Raúl, y voy a hacerlo en ese esquema de confianza que se ha generado aquí en la mesa. Tanto Diego como Luis Raúl siempre han estado ahí en ese esquema de apoyo para inquietudes de tipo académico. Veo, como lo decía nuestro ombudsman, muchas caras conocidas, lo cual me llena de mucha alegría. Particularmente, pues ver a mi familia aquí, acompañándome en el evento, que le da un realce realmente muy importante. En el libro, las primeras páginas, es una dedicatoria. Es una dedicatoria a un gran universitario que ya no se encuentra con nosotros, al doctor Jorge Carpizo, a quien siempre lo admiré y lo seguiré haciendo, y a quien lo tomo como un ejemplo a quien tanto debo y que lo tomo como un ejemplo de vida. Ahí está, es un homenaje que en lo personal le hago a alguien que me ayudó mucho, y cuando digo mucho es mucho, y que se lo agradezco eternamente. Siempre se dice, bueno, ¿cuál es la ratio del libro? ¿Qué es lo que generó el libro? ¿O dónde nace la inquietud de escribir algo sobre estos temas? Como lo dice el doctor Valadez, se trataba de una situación real, práctica, de una aplicación o de una cuestión en donde al tener yo un paso profesional en Profeco, cerca de 3 años, nos tocaba ver esa cuestión inmediata, esa cuestión real, en donde hay una afectación a gente. La estamos viendo frente a nosotros, hay rostros de gente que se siente agraviada y gente que es abusada por empresarios. Teníamos un problema jurídico, normativo, de cómo agarrarlos en esos abusos o en esos excesos. Y de ahí nace esa idea académica de tratar primero de explicar la naturaleza o lo que implica estas relaciones de consumo desiguales, en donde efectivamente la institución Profeco en ese entonces y actualmente y junto y a la par con DOCEP tienen esa función que del Estado de cuidar que esas relaciones de consumo sean equilibradas.
pero que claramente nos damos cuenta que no se consigue, en la práctica no se consigue. Entonces tenemos que buscar fórmulas si es parte del empeño en el libro, de dar ese primer saque, digamos, académico para llegar a establecer un mecanismo jurídico, institucional, en donde se dé la real respuesta a la gente. Siempre se habla de que hay que buscar la protección de las personas, pero yo creo que la mayor protección, la real protección a las personas se da en la parte económica. En un país como el nuestro, con grandes carencias económicas, con grandes dificultades de la gente para tener los mínimos satisfactores, es ahí en donde se presenta pues el reto. ¿Cómo lograr una real protección a la gente? Y la real protección tiene que ver o se va encaminada al tema económico. Es en los bolsillos en donde nos damos cuenta que la gente sufre, que la gente padece. Y es ahí en donde tenemos que enfocar, hacer un esfuerzo institucional, un esfuerzo como Estado, para que logremos encontrar fórmulas de cobertura real a los consumidores, porque al final todos somos consumidores y todos hemos padecido de abusos, ¿sí? Porque ahora estamos inundados, tal como lo dice el maestro Ibarra. Estamos inundados, para todo es un contrato de adhesión, para el teléfono, para el hotel, para hasta la tintorería, todos son contratos de adhesión. Y si no somos capaces de establecer un mecanismo de un control efectivo de ese tipo de clausulado, pues los abusos ahí seguirán y seguirán ahondando en perjuicio de la gente. Y sí coincido pues en ese sentido de que es importante tener estos dos elementos, mercado y derecho, que son esas fórmulas en donde a quienes nos interesan los temas mercantiles, pues estamos empeñados en tratar de hacer aportes a una cuestión práctica, cuestiones muy pragmáticas. Y en ese sentido, una primera, digamos, como primer objetivo, primer reto fue cómo hacer o cómo diseñar un protocolo de identificación de cláusulas abusivas. Y esa fue la primera, en aquellos años en donde teníamos que estar revisando los contratos y teníamos que estar poniéndole el dedo a aquellos que establecían cláusulas opresivas. ¿Cómo logramos uniformar un criterio a nivel institucional? Porque bueno, yo siempre pensaba que sí, que a lo mejor era muy duro, muy exigente y obligaba a los proveedores a que cambiaran las cláusulas que no se correspondían con un equilibrio económico. Pero pensaba, bueno, pues uno está de paso en una institución, pues uno tiene que dejar algo. ¿Y por qué no establecer un protocolo en donde ya quien esté y quien llegue y como revise tenga un estándar o tenga mínimos, un asidero mínimo para que pueda identificar una cláusula y la pueda echar abajo o pueda rechazarla en un contrato, para evitar un registro de un contrato a todas luces abusivo? Y ese fue el arranque del trabajo. En este sentido, ese fue el arranque, establecer un protocolo de identificación de cláusulas abusivas. Y ahí, en ese protocolo, que está planteado aquí en el libro, dije, bueno, tenemos que pensar no solo en la parte estrictamente legislativa o la parte estrictamente normativa, sino tenemos que ser capaces de ir más allá y tener y utilizar o recurrir a lo que llamo yo pues estos criterios metajurídicos. Así como en la práctica se da por parte de los proveedores o de los empresarios en general, publicidad abusiva, esquema agresivo de ventas, que nos someten a un esquema agresivo de ventas y terminamos muchas veces doblando las manos y firmando algo que no queríamos firmar. Y ejemplos los podemos dar y muchos, en donde existen prácticas comerciales abusivas, en donde hacen un redondeo de tarifas que se cuantifican por segundos y nos las cobran por minutos, en donde te ponen un paraíso para firmar un contrato
y te pone en un infierno cuando tú decides cancelarlo. Entonces, esos desequilibrios, o donde también hay una existencia de beneficios económicos excesivos. Esas condiciones que yo identifico como criterios metajurídicos vienen a ser el complemento a la norma, que todavía, por supuesto, se hacen propuestas de mejorar esa normatividad y tener el complemento. Y entonces sí, tener un protocolo, y entonces sí poder cuadrar a los empresarios a lo que tienen que hacer en una función tal. Y es en ese sentido en donde, a medida que va uno avanzando en el análisis, va uno pensando en fórmulas, en mayores fórmulas, y cómo darles un asidero para que sean fórmulas efectivas, que se puedan traducir en la realidad. Y de esa manera, aparte de la crítica, de que si la norma está mal, de que si la ley es insuficiente o que es omisa, pues tiene uno que pensar en un esquema propositivo. Y hacia allá fui llevando la investigación, de tal suerte que fue rebasando lo que, sí, en principio sí están los contratos de adhesión y están las cláusulas abusivas, pero escalé, digamos, en el esquema de la investigación al grado, tal como ya lo señalaron los presentadores, de hacer una propuesta de pensar en un organismo autónomo, en donde que no debemos de pensar que sea uno más, o que ya sean demasiados, o que pueda ser incompatible con lo que están haciendo hoy en día, sin más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que efectivamente cuando el libro lo estaba trabajando no pasaba por mi mente la idea de regresar a la CNDH, pero bueno, las circunstancias así son, y ahora estoy convencido de que es perfectamente compatible el tema de un trabajo de la CNDH con un tema de un trabajo de una comisión encargada de velar por los derechos de los consumidores. Y entonces, bajo ese esquema, planteo una triple posibilidad. Por si no pega una, pues que el legislador vea que tiene otras opciones, es decir, que no lo estamos cerrando. Oye, ¿por qué no pensamos en un esquema de un ombudsman? No, que por lo que ustedes quieran, bueno, pensemos en algo exclusivo para los contratos de adhesión, en donde se puedan revisar todos los contratos públicos, los privados, sin poner condiciones de que estén inscritos en un registro, nada, que sea con amplitud de facultades a cargo de este organismo o de este instituto. Que tampoco, que por cuestiones presupuestales o por lo que ustedes quieran, bueno, pues entonces lancémonos la tercera opción, que es hagamos un fortalecimiento de estas dos instituciones que tienen la función de hoy en día de velar por los derechos de consumidores y usuarios financieros, y que creemos, o por lo menos es mi percepción, que se han quedado cortos, digamos, o no hacen esa real función. Esa es la impresión que tengo en ese sentido. Y para esto, para llegar a esa propuesta, pues es claro que tuve que analizar cómo ha venido evolucionando el aspecto jurisprudencial en los temas. Y sí puedo decir que ya hay un reconocimiento por parte de nuestro máximo tribunal a que el tema de los derechos de los consumidores se trata de derechos fundamentales, se trata de derechos humanos, y estamos en la corriente de los derechos humanos, ¿sí? Y hacia allá vamos y estamos encaminados hacia ella, y en ese sentido hago una reflexión de que con esta parte de lo que es la protección de los consumidores ya se cierra un círculo de lo que llamo el circuito del esquema constitucional de la protección de los consumidores. En algún momento se cuestionó la constitucionalidad de la Ley de Protección al Consumidor y pues se elevó a rango constitucional la protección de los consumidores. Después se cuestionó, hasta hace poco se cuestionaba la naturaleza y alcance de los derechos de los consumidores. Y ahora nos damos cuenta que ahí hay un reconocimiento de esos derechos de los consumidores como derechos fundamentales. Y está cerrado el circuito. Es decir, la parte constitucional del tejido constitucional ya está. Pero sigue la otra, que es a lo que refería y que señalaba también el doctor Valadez, esa parte del mundo real. Y en ese mundo real sí podría ser pues una
un avance importante que quienes tomaran decisiones pudieran hacer alguna reflexión sobre, a lo mejor lo que estoy planteando es descabellado, pero que por lo menos abrir un debate sobre esto y a lo que resulte del debate. Sí, yo creo que podríamos defender muchas de las posiciones aquí, pero tendríamos que establecer ese esquema de debate, porque además, pues sigue avanzando el esquema del consumo y del crédito, sigue avanzando y siguen esquemas más agresivos por parte de las instituciones. Ahora mismo está también ya metido el tema de las telecomunicaciones, que es también otro mundo, y en donde también el tema de los abusos a los consumidores está ahí a flor de piel. Entonces, con esto cerraría yo un poco las inquietudes del por qué o cómo se generó el libro, y de nueva cuenta muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, su presencia. Les agradezco muchísimo, por supuesto a Diego, a Luis Raúl y a Francisco por este tiempo para la presentación del libro. Muchísimas gracias. Bueno, sin más que agregar este magnífico cierre, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en nombre de nuestro director, el doctor Pedro Salazar, quiere agradecer la presencia del autor, el doctor Enrique Guadarrama, del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Raúl González Pérez, y del doctor Diego Valadez Ríos, por estar aquí en esta mesa con ustedes, a quien también agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Gracias, Francisco.